Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Niland y bienvenidos al podcast de Divine Within. El día de hoy nos acompaña Jimmer Prieto. Él es un profesor y estudioso del libro de Urantia, quien descubrió su llamado a enseñar desde muy joven y lo ha cultivado por más de 4 décadas. Inspirado por el Evangelio vivo y por la quinta revelación, Jimmer ha dedicado su vida a transmitir verdades que transforman. En este episodio exploraremos a Jesús como el Maestro Supremo, no solo un revelador de la voluntad del Padre, sino el ejemplo perfecto de cómo enseñar con amor, paciencia y sabiduría. A lo largo del programa descubriremos cómo Jesús entendía la forma humana de aprender, qué podemos decir de las limitaciones de los sistemas educativos, cuáles son las cualidades que nos distinguen y lo distinguen a él sobre todo como maestro incomparable, y cómo podemos incorporarlas en nuestra vida y enseñanza de hoy. Y pues bueno, estoy muy contento de tenerte aquí, Jimmer, es un placer, bienvenido. Muchas gracias, Santiago. Gracias enormes desde el corazón por esta oportunidad, porque me estás pidiendo un podcast sobre algo que es mi tema. No tuve que estudiar verdaderamente nada. Es mi tema, es lo que amo enseñar y a veces digo que es lo único que sé hacer. Luego, gracias por invitarme. Pues si es lo único, lo haces muy bien, Jimmer, que todos hiciéramos así las cosas, el mundo sería diferente. Y pues bueno, tal cual como dice nuestro tema, creo que es muy vasto, ¿no? Sobre todo a mí me gustaría empezar ahorita, ya que tú eres un educador, ¿no? Toda tu carrera pedagógica, todo lo que has hecho, ¿qué es lo que has visto en la manera que, digo, por un lado los humanos aprendemos, ¿no? ¿Cómo es el ser humano y qué es lo que tú entiendes, ¿no? Ahora sí que viendo al ser humano como este ser que va más allá, yo creo que de lo meramente mortal. Es una excelente pregunta. Se puede ver desde diferentes ángulos, pero desde el mío, que es el de enseñar, eh, que fue el que experimenté y del cual puedo hablar con más confianza, Ujú. yo diría que enseñando se va dando uno cuenta de lo grandioso que es el ser humano. Correcto. Enseñando empieza uno a caer en cuenta de que tener enfrente 20 estudiantes, 25, 14, el número que sea, de diferentes edades, en diferentes tipos de clases, siempre nos lleva al mismo fenómeno. ¿Qué puedo hacer yo para verdaderamente servir estas 25 personas que me llegan de momento? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo ser el maestro o el profesor que cada niño necesita o que cada adulto necesita cuando se trata de clases con adultos en el momento exacto en que vino a esta clase? Y lo digo porque los seres humanos tenemos dentro una disposición natural. Te lo voy a decir en forma casi esquemática. Tenemos una capacidad natural de ser curiosos. Todos los seres humanos somos curiosos, queremos ir más allá. Observamos, olemos, tocamos y comenzamos a preguntarnos, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? La relación que tiene una cosa con la otra. Somos curiosos. Segundo, todos los seres humanos tenemos un mundo interior, una especie de guía interior. Estamos preparados para eso. De manera que lo que hace la gran diferencia con el resto de animales, porque también somos animales, pero lo que hace la gran diferencia es que los animales carecen de mundo interior. Tú puedes ver curiosidad en ciertos animales, una curiosidad especial, pero mundo interior, una vida interior, la sensación de que algo guía, de que algo nos conecta con aquello que no tiene palabras, eso solamente los seres humanos. Y cuando tú estás frente a un grupo de estudiantes, no puedes olvidar que estás ayudando a que sus alas crezcan para volar, encontrándose en ese proceso con su ser interior, o estás contribuyendo de alguna u otra manera por tus palabras, por lo que dices, a cortar esas alas. Y eso es supremamente serio. De pronto te pone ante una responsabilidad enorme que nunca habías pensado. Wow, enseñar es algo muy serio, es algo muy importante porque
¿con qué derecho puedo yo cortar las alas de alguien? Yo te podría dar decenas de ejemplos, pero digamos una, simple. Cuando un profesor, por decir algo de matemáticas, se enfrenta a un grupo de estudiantes anhelantes de aprender cosas, gozosos de aprender alguna cosa nueva. Y se presenta diciendo, bueno, muchachos, vamos a tener una muy buena clase de álgebra en este año. Les advierto, esto es para gente inteligente, ¿eh? Vamos a tener una muy buena clase. Oh, ¿qué piensas de eso? Esto es para gente inteligente. En ese momento, hay dos posibilidades porque hay múltiples reacciones. Yo no sirvo para eso, dice el niño. ¿Eh? ¿Seré yo tan inteligente como para aprender matemáticas? Y mientras el profesor sigue hablando sus cosas, ya cada uno entró en ese mundo Claro. interior a preguntarse si va a ser capaz o no. Y ahí comienza un gran mensaje negativo de parte del profesor sin darse cuenta. Quizás sin darse cuenta, espero que Claro, no se ha dado cuenta. esperemos, porque hay unos que sí lo hacen con dolo, ¿no? Que Ajá. Pero esto que comenta Jimmer es muy interesante, que hay dos cosas que mencionaste, ¿no? Y que me gustaría ahondar un poquito más. El mundo interior, creo que esa es una cualidad muy interesante, ¿no? Del ser humano, y que este mundo interior, pues, lo vamos descubriendo, y también y ahorita quiero que me ahondes un poquito más en el tema, y también la responsabilidad suprema de lo que es el que está educando, ¿no? Y de nosotros en general, ¿no? Porque finalmente cuando nosotros ser padres o al simplemente poner el ejemplo, ¿no? A las siguientes generaciones, pues estamos mostrando este camino, esta forma inclusive de ser, ¿no? Y qué tan importante es. Somos el único animal, digo, en la Tierra que tiene esta capacidad, o más bien, no tiene esta capacidad, más bien que depende de la generación anterior, ¿no? Del realmente de la fibra de la generación anterior para su propia desarrollo, ¿no? Eso yo creo que es una responsabilidad fundamental, ¿no? No, dijiste algo supremamente interesante, Santiago. Lo que ha captado la generación anterior. Fíjate, cuando, cuando tú llevas a clase un determinado tema, tienes que ser consciente de que en realidad lo que estás haciendo es recogiendo todo lo que se sabe anteriormente, todo lo que se sabe. Por ejemplo, volviendo a la clase de matemáticas, porque fui maestro de matemáticas, pero también de lenguaje, de historia, me daban oportunidad de dictar ciencias básicas, yo gozaba enseñando de todo. Pero volviendo a la clase de matemáticas, cuando uno se enfrenta a un grupo de niños y les dice, vamos a aprender un concepto muy lindo que se llama división, y comienzas a hacer una división y los llevas paso a paso a que entiendan la división, lo que tú estás haciendo es recogiendo el conocimiento de miles de años que llevaron al ser humano a sintetizar una división en un proceso y pasándosela al niño. Cuando uno se da cuenta, volvemos al comienzo, de que lo que está haciendo es conectando el conocimiento de una generación a la otra. Cuando uno se da cuenta de que puede añadir a ese puente multitud de facetas interesantes, hacerlo agradable para que su mente trabaje, y la del niño, hacerlo interesante y conectado con su realidad para que su mente trabaje, incluyendo a los padres. Yo a veces hacía cosas medio locas que yo no sé si me perdonaron o no me perdonaron nunca, pero nunca me dijeron que no. Yo le mandaba tareas a veces a los padres de familia. ¿Puedes creer eso? Pero había gente que se moría de la risa y me mandaba respuestas y me decía, gracias, Jimmer. Me encantó porque mientras estábamos comiendo, el niño o la niña dijeron, papá, el profesor te mandó esta tarea. Y nos morimos de la risa y muestre a ver, y dio para conversar y aprendimos todos. Qué bien. Tantas cosas que hay cuando tú descubres que es pasar de una generación a otra, que con el solo hecho de preguntárselo y asumir esa responsabilidad, ya tendríamos para tener profesores nuevos, generaciones completamente nuevas capaces de enfrentar esta responsabilidad que nos liga a la línea del tiempo. Más de 1 millón de Correcto. años, wow.
Correcto, y eso lo que acabas de decir, ¿no? El involucrar a los padres, que a lo mejor damos por hecho, ¿no? Y decimos: "Ah, mi hijo va a la escuela y ahí es donde aprende", pero, pues, obviamente la primera enseñanza es en la casa, ¿no? Y yo creo que ahí muchas veces nosotros como padres, y yo te lo digo desde mi punto de vista personal, ¿no? A mí, yo realmente hasta que tuve hijos y empecé a acompañarlos, ahí ellos iban a escuela Montessori, y ahí realmente ese sistema se preocupaba mucho porque los padres entendieran, ¿no? Que a lo mejor un niño está tratando de hacer una actividad, ¿no? Servir un vaso de agua, y que nosotros como adultos es lo más cotidiano y mundano, y déjame, yo lo sirvo con permiso. Pero tú, al hacer eso, al quitar al niño, al invalidarlo, estás quitándole un reto supremo, ¿no? Un logro supremo que necesita él en ese punto en su vida para realmente llegar a otro reto, ¿no? Todo lo importante que hasta en ciertas acciones que a lo mejor no los hacemos conscientes, ¿no? Pero cómo estamos nosotros influenciando a las siguientes generaciones, ¿no? Eh, no solamente eso, fíjate, influenciamos a las generaciones siguientes, pero también validamos las experiencias de los padres. Cuando Okey. el niño empieza a aprender muchas cosas desconectadas de la realidad, se calla, no dice nada, y le preguntan cómo va tu escuela. Bien. Y lo que está sucediendo es que se presenta un divorcio entre el niño y sus padres. Ya empieza a desconectarse al punto de que por allá en octavo, décimo grado, 11 grado, los niños ya ni hablan de sus padres. Yo estoy estudiando en la escuela y el papá calladito le da hasta miedo Sí, preguntar sí, 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 porque el sí. niño sabe otras cosas y se perdió la conexión. Mira, eh, me emociona el tema que estamos hablando y quise traer esta figurita. Por favor, Jimmer. Mira esta figurita. Esta figurita porque yo metía a mis estudiantes en el proceso de hacer figuras geométricas como esta, tridimensionales, y mientras trabajaban en el suelo y cortaban papelitos y hacían operaciones de matemáticas, hablaban entre ellos y disfrutaban y todo eso. Claro, Bueno, y salieron muchas cosas hermosas, pero en una ocasión, ya después de hacer tantas figuritas con los niños, en una ocasión supongo que se la mostraban a sus padres, un día apareció una niña con esta figurita, difícil a morir de hacer. claro. Y le digo yo, hija, ¿hiciste tú esto? Qué cosa tan interesante. Me dijo, no, la hizo mi papá. ¿Cómo así? ¿La hizo tu papá? Yo quiero que me la regales. Y me la regaló solamente para mostrar que este señor hizo con estos papelitos que se usan tanto para escribir notas, Claro. esta figurita, y hay no menos de 150 papelitos de esos y combinaciones de colores. ¿De dónde sacó el conocimiento? ¿Quién sabe? Lo importante es que con las clases que estaba recibiendo su hijo se involucró y de ahí en adelante estoy seguro que el niño vio a su papá y a su mamá como seres valiosos. Mira qué interesante. Claro. Mi papá sabe hacer cosas. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y la escuela empezó a tener mucho más sentido para él, pero también para los padres porque les mandé una felicitación, les dije que si querían ir a ayudarnos a enseñar, nunca aparecieron, pero eso ya era suficiente cuando dice el hombre, ya, llévale a tu La profesor. dedicación que le dio a eso, ¿no? El tiempo que le invirtió, y yo creo que ahí la ¿Sí? la conexión que generó con su hijo, ¿no? En ese ¿Sí? proceso, que es invaluable. Exacto. Exacto. Entonces, en ese proceso de conectar, como para terminar la idea, no solamente se conectan generaciones, sino que se fortalece el presente. Las familias se fortalecen. Una palabra que lleve el niño a la casa, me dijeron tal cosa. ¡Ah, hijo! Qué interesante. ¿Qué significa para ti eso? ¿O cómo lo podríamos aplicar en casa? Ese diálogo y la continuación hace que la clase que recibió por 30 minutos o 40 o 50 permanezca y permanezca dando fruto. Y eso es lo bello. No, pues qué hermoso, Jimmy. Y creo que esto es fundamental, ¿no? El que podamos entender la manera en que los seres humanos realmente somos, ¿no? Cómo estamos realmente construidos, ¿no? Y la belleza. Creo que este punto que dijiste del mundo interior me gustó mucho porque ese es lo que vamos descubriendo. Finalmente, yo veo que este proceso de educar es finalmente abrir ese mundo interior, ¿no? Que ya llevamos, que ya está dentro, es el Divine Within finalmente, ¿no? Exacto, exacto.
Muy bien. Pues muchas gracias, Jimmer, por estos comentarios. Creo que nos queda muy claro el cómo funciona, ¿no? El ser humano, cómo aprende. En The Divine Within compartimos conversaciones reales que llevan a una conexión personal con Dios. Fortalece tu fe, crece espiritualmente y descubre lo divino dentro de ti. Ven y camina con nosotros en este viaje espiritual.